Bienvenidos al episodio número 495 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña, hoy con otro programa coordinado por la Academia de la Historia de San Germán. Aprovecho y le damos un saludo a su presidente, que pronto, en unos minutos, en un minuto nos va a hablar, el doctor Carlos Rivera Vélez, y a todos los académicos de esta institución quienes han apoyado constantemente el proyecto de Coloqueo. Bueno, esta noche estaremos escuchando una conferencia titulada Las Brigadas Roberto Clemente y las Neuronas Espejo, con el doctor Carlos I. Hernández Hernández, historiador oficial de Puerto Rico, y un invitado especial, don Pedro Acevedo. Nada, voy a pasar con el doctor Carlos Rivera Vélez para que dé inicio a la conferencia de hoy. Saludos, Carlos. Te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Pablo. Buenas noches a todo el público que nos escucha. Estamos hoy un poquito atípicos. Dos cosas son atípicas. Es raro que hagamos un programa los miércoles, y con todo eso pues se ve que una vez más el público respalda de una forma nutrida el trabajo de esta academia, lo cual agradezco. El segundo punto es un punto jocoso. Estamos estrenando el escudo de la Academia de la Historia de San Germán, pero está al revés. Así que tenemos un pequeño problema técnico y esta vez no se lo podemos achacar a Luma, sino a un servidor. Pero ya haremos los ajustes para la próxima. Y tercero, pues darle la bienvenida a Carlos, que no necesita ninguna presentación y no lo voy a presentar hoy, sino como el historiador oficial de Puerto Rico, que prácticamente hace unos meses atrás pues batió los récords de la audiencia en este espacio de la Academia de la Historia. Y sí quiero darle la bienvenida especial a don Pedro Acevedo, que nos está llamando directamente desde Nicaragua. Y lo que voy a hacer es, si Carlos me lo permite, voy a leer una breve reseña de Pedro, y entonces nuestro historiador oficial de Puerto Rico y miembro de número de esta academia, pues va a proceder con su conferencia, que no solamente va a ser una conferencia, sino también va a ser un conversatorio. Como siempre, dándole las gracias a Pablo, que no falla trabajando en la producción y en el montaje técnico de Coloqueo, y que gracias a él y a Coloqueo, pues el trabajo de esta academia pues prácticamente ha tenido una acogida tanto local como internacional. Así que, don Pedro, bienvenido a este espacio. Muy contento de que usted esté aquí. Y Carlos, pues definitivamente esta es tu casa. Así que voy a proceder a leer una reseña de Pedro y luego de eso le paso el micrófono virtual a el doctor Carlos Hernández Hernández. ¿Les parece? Perfecto. Pues vamos allá. Pues mira, Correcto. Ángel Acevedo. Pedro, desde el punto de vista de su preparación académica, prácticamente estudió en la Universidad de Puerto Rico en el 81, se graduó en la Facultad de Estudios Generales en Artes Liberales. Su especialización es en desarrollo agropecuario y reforma agraria del Instituto de Desarrollo IVO, Universidad de Tilburg en Holanda, y Centro de Investigación y Estudios de la MIDINRA de Managua, Nicaragua. Perdón, aquí cometí un error. Holanda y Centro de Investigación y Estudios de la Reforma Agraria, SIERA, que está adscrito al Ministerio Agropecuario y Reforma Agraria, que se conoce como el MIDINRA, de Managua, Nicaragua, en el 1983. Es licenciado en Extensión Agraria de la Facultad de Derecho Rural y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua en el 1997, y tiene una maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Ecosostenible, Universidad Politécnica de Nicaragua, del año 2000. Además de eso, tiene una experiencia de más de 40 años en el ámbito de investigación socioeconómica en el sector rural de Nicaragua y Centroamérica, manejo de metodología de investigación cualitativa y cuantitativa en el tratamiento de fenómenos sociales, experiencia en formulación, monitoreo y evaluación de proyectos con especialización en enfoques y estrategias participativas, extensión y capacitación, experiencia en dirección de proyectos de desarrollo rural, planificación estratégica, experiencia en capacitación sobre desarrollo de organización comunitaria y formulación de proyectos con enfoque en marco lógico, etcétera.
ayuda humanitaria, prevención y migración de desastres con enfoque de gestión de riesgo, desarrollo rural con enfoque de gestión de riesgo, evaluación de daños, docencia universitaria pregrado y posgrado. Así que si se dan cuenta por la carta brevísima de presentación de Pedro Acevedo, un puertorriqueño destacado en Nicaragua, y esto hace honor al trabajo de esta academia. Nosotros evitamos encerrarnos en una línea homogénea de pensamiento crítico e investigación, y definitivamente nos gusta abrirle las puertas a todo tipo de aspectos que nos ayude a crecer intelectualmente y a complementar y a entender la historia de nuestro antiguo partido de San Germán. Así que sin mucho más que comentar, le paso el micrófono a Carlos y una vez más, Pedro, la bienvenida sea para ti a este espacio que prácticamente ya es un espacio de Puerto Rico. Adelante, Carlos y Pedro. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, ya buenas noches, ya prácticamente está de noche por acá. Entonces, quisiera hablar un poco, ¿verdad? Y saludos a Pedro que está en Nicaragua, en Managua, y al público en general. Yo quisiera hablar un poco sobre, nosotros vamos a interrumpirnos en todo momento, ¿verdad? Esta es una conversación a dos manos. Entonces, ¿cómo se da este encuentro? ¿Cómo se da ¿verdad? Esta investigación que va a salir un libro próximamente, ¿verdad? Bueno, van a salir dos libros realmente. Va a salir un libro del tema que estamos trabajando hoy y un libro sobre cómo la prensa de Puerto Rico trabajó el asunto, ¿verdad? De la Revolución Sandinista. Bueno, yo en abril del 2017 fui a Managua, Nicaragua. Yo estaba trabajando un proyecto de historia oral con los dominicanos ingenieros dominicanos que se graduaban de Puerto Rico. Y habían pasado 50 años, ¿verdad? Esta gente transformaron en la República Dominicana de manera especial. Entonces, cuando llegó allí eran totalmente colegiales, ¿verdad? Aun cuando eran dominicanos, me cantaron el himno del colegio, el bueno y el malo. O sea, había una, una representación de sangre verde, como diría Carlos por acá. Y y pasó, voy a hacer esta pequeña digresión, ¿verdad? Pasó algo bien interesante y es que estos compañeros dominicanos, la mayoría fueron becados, ¿verdad? Por la Alianza para el Progreso, hacen una protesta en contra, ¿verdad? De la cuestión de la revolución, ¿verdad? De la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana y desgraciadamente aquí los meten presos, ¿verdad? Entonces, el castigo no fue solamente eso, sino que el que logra salir de la cárcel gracias al papá de este muchacho, cantante, ahí se me escapa el nombre de momento, Rafael José. Papá lo saca de la cárcel y ellos no los dejan desfilar en la graduación. Una cosa tan terrible, ¿verdad? Para un estudiante, imagínense. Y le hago el cuento al que era rector en ese momento, John Fernández Van Cliff. Mira, John, yo estoy en la República Dominicana, escúchate este cuento. Le puse el pedazo de la grabación. Me dice, dile a esos muchachos que se pongan la mejor gala, que yo les voy a pagar el pasaje y les vamos a dedicar los 50 años y los vamos a graduar. Eso fue una cosa extraordinaria cuando esa gente se graduaron, ¿verdad? Entonces, presento el tema en Nicaragua y ahí conozco a Pedro y empezamos a hablar, ¿verdad? De los diferentes personas que fueron a Nicaragua, o sea, cómo llega a Nicaragua, me hace toda una historia, ¿verdad? Que no fue solamente él, llegaron otros compañeros que pues pusieron lo mejor de sí, ¿verdad? Entonces, yo me intereso, ¿verdad? Por el tema y empiezo eso fue en abril de 2017, señora, han pasado casi 8 años, más de 8 años, y empezamos a conversar. Pero la historia oral no es coger ¿verdad? Una grabadora, una cámara de video y grabar y se acabó. No. La historia oral tiene que tener un componente escrito, ¿verdad? Alessandro Portelli dice que de esa unión del que narra y el que escribe y el que entrevista sale la historia. Y esa historia tiene que estar fundamentada en hechos históricos, ¿verdad? No es solamente, entonces sería una propuesta de etnografía. Y entonces poco a poco empezamos a buscar y ahí encuentro el hecho de que que había un proyecto en Puerto Rico que se llama el proyecto de la Brigada Roberto Clemente. Fueron 10 brigadas en total desde el 1990, perdón,
del 80 al 90, ¿verdad? Justamente la revolución. Y ahí fueron personas de todo tipo de ideología, ¿verdad? No solamente fueron los comefuegos, marxistas, que uno puede entender, ¿verdad? Independentistas. No, no. Aquí fueron desde maestros, fueron periodistas, enfermeros, fueron muchísimos, doctores fueron también, ¿verdad? Doctores en medicina. Y entonces Pedro me comenta que él había trabajado, que él había descubierto una teoría que nosotros llegamos a la conclusión que es el estudio de la biología de la solidaridad. Y son las neuronas espejo. Me dice, mira, además de todo el componente político que evidentemente existía, ¿verdad? De izquierdas, etcétera, y religioso, porque estamos hablando de la teología de la liberación. Bueno, hace unos meses Samuel Silva Gotay acaba de sacar la segunda parte de su libro, ¿verdad? Protestantismo en Puerto Rico, un texto extraordinario que recoge precisamente lo que estamos hablando, ¿verdad? Y no solamente es la teología de la liberación católica, aquí se da una visión ecuménica de llevar el bien, ¿verdad? A las comunidades. Entonces Pedro me dice, fíjate, yo me estoy trabajando un tema interesantísimo sobre las neuronas espejo. ¿Y qué es eso? Pues me explica de que está un señor que se llama Giacomo Rizzolatti, está haciendo una investigación en Parma, Italia, con unos macacos, con unos monos. Y entonces dejan prendido, ¿verdad? Todo el equipo, porque están estudiando a estos muchachos, y uno de sus asistentes se empieza a comer un helado y las luces del mono que están en el cerebro, que están conectadas, empiezan a prender. Y dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Entonces, eso es un reflejo, ¿verdad? De la empatía que este muchacho sentía, que este mono sentía por lo que estaba pasando. Entonces, Rizzolatti empieza una investigación, señores, eso fue en el 1992, que ahora es una cosa extraordinaria. Siempre tiene sus detractores, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cosa muy novedosa. Y en el texto yo discuto un tema importantísimo, ¿verdad? Que es el tema de la frenología. La frenología no tiene que ver con la historia de los frenos, señores, cuidado. Tiene que ver con unas características específicas de los seres humanos que daban el talante de ser individuos que eran criminales, etcétera. Y da la casualidad que casi siempre, ¿verdad? Los que tenían las mandíbulas más anchas, pues eran de origen afrodescendiente, ¿verdad? Por no decir negro, porque eso es una invención. Y desgraciadamente esa teoría, ¿verdad? Tratando de darle un sentido sociológico al asunto social, pues cayó también en una exageración ridícula. Y en este caso, los detractores, ¿verdad? Empiezan a cuestionar esto, pero la teoría es tan sólida, ¿verdad? Que se mantiene a sí misma. Entonces yo quisiera que Pedro nos hablara un poco, ¿verdad? De lo que es la teoría como tal, porque es la persona que más la ha trabajado. Yo la he trabajado, ¿verdad? Desde el punto de vista del texto como tal. Y cómo eso se relaciona, ¿verdad? Yo le llamo la biología social, cómo se relaciona con la brigada Roberto Clemente. No tenemos que explicar quién es Roberto Clemente, ¿verdad? Roberto Clemente es un individuo que ofrende su vida un 31 de diciembre de 1972 para ayudar a las víctimas de un terremoto en Nicaragua. Él había estado con la selección de béisbol de Puerto Rico y allí, ¿verdad? Descubre un niño que desgraciadamente le faltaban las piernas y él le juró a ese niño que iba a regresar, ¿verdad? Desgraciadamente, pues no pudo, ¿verdad? Llevar a cabo su acción, pero eso es el simbolismo, ¿verdad? De lo que son las brigadas Roberto Clemente. Entonces, Pedro, si nos pudiera hablar un poco, ¿verdad? De lo que es y cómo se relaciona con esto, un poco como bien forzado para yo lo quedarme con el asunto. Quiero escucharte a ti. Buenas noches a todos y a todos. Bueno, en primer lugar, el tema de las neuronas espejo, para decirlo así de primero, supone para la psicología lo que el DNA para la genética. O sea, estamos hablando de un descubrimiento, si bien es cierto, llevamos usando las neuronas espejo hace ya desde nuestra formación como seres humanos. Sin embargo, el descubrimiento de ellas nos permite ir a darle explicación a algo que antes suponíamos. Que ya hay un elemento ya al descubrir que hay un sustrato biológico que nos permite dar explicación de por qué, en mi caso personal, siempre andaba con una pregunta, que es lo que he hablado con Carlos
interminables horas, rato, buscando la respuesta de por qué somos como somos. Claro. En esa búsqueda de por qué somos como somos, si bien es cierto, las neuronas espejo, por el mismo desarrollo de la ciencia en este momento y porque es un tema que se viene trabajando desde los años 90 e inclusive cuando Razzolatti hace un escrito a partir de esta investigación, la misma revista Science no se lo aceptó, porque lo Exacto. vieron un poco como fuera, no era lo que normalmente se manejaba en la cultura de la ciencia, como diría Thomas Kuhn, en ese paradigma que explicaba o que establecía que existían neuronas motoras y neuronas sensoriales. En este caso rompía con ello y presentaba una neurona que tenía esos dos comportamientos. Esto nos ha llevado ahora a entender o a explicar, ¿no? Para entender comportamientos sociales, de la solidaridad y de la empatía. ¿Qué nos lleva a esto también? El tema de las neuronas espejo nos ha llevado al punto, ¿verdad? Que el descubrimiento de estas neuronas, que estamos hechos para empatizar. Si nosotros vemos, no vayamos muy lejos, 2017 con el huracán María, vemos como también una manifestación de esa empatía entre los mismos vecinos, ayudarse unos a otros, a pesar en las mismas condiciones. Y que si estamos hechos para empatizar, la idea sería entonces, por nuestra parte, desarrollar esa capacidad para empatizar en lugar de la rivalidad. Nosotros nos hemos construido como seres colectivos. Inclusive yo, con Carlos, muchas veces le he hecho esta pregunta: ¿cómo nos construimos como puertorriqueños? Ahí intervienen las neuronas espejo, porque aprendemos también por imitación, aprendemos a leer esos microgestos de las personas que inclusive nos permiten hasta adelantarnos, porque a través de esa lectura y esa identidad que tenemos, identificación con otras personas, podemos ver hasta su estado para leer las emociones. Exacto. Entonces esas emociones nos permiten a nosotros identificarnos. Es común cuando llegamos a una oficina de un médico, ahora que estamos en edad de tener más citas con médicos que citas amorosas, encontramos que si alguien saca un bostezo, uno termina bostezando. Ahí intervienen, como explicación, las neuronas espejo, esa identificación, esa empatía. Y de esta manera, en el caso de Puerto Rico, que se considera, inclusive estaba leyendo unos artículos de World Vision a nivel mundial, que identifica a Puerto Rico como uno de los países que más aportan a World Vision mundial como una manifestación de esa empatía, de esa solidaridad. Vamos entonces al caso Roberto Clemente. Con el caso Roberto Clemente, en Nicaragua, Roberto Clemente es un símbolo de solidaridad. Pero también nos preguntamos cómo nos construimos para ser entes solidarios. Esto no meramente son elementos externos que te condicionan, es si encuentras un sustrato biológico receptivo a esta información que te hace ser solidario. Le pongo una anécdota. Una vez vino la selección de Puerto Rico de baloncesto. Vino Rosario a cargo del equipo, y recuerdo que están en la presentación del equipo uno por uno, nombre y apellido. De repente hay un compañero que jugaba con Arecibo, de apellido Rosa Clemente, y cuando mencionan el nombre de Clemente y el que está narrando dice, él es pariente de Roberto Clemente, la gente, de manera así, sin ser programado, se levantaron a aplaudirlo. No era que él fuera un jugador que lo conocieran en Nicaragua, era que Roberto Clemente se identifica con la solidaridad. Esto también nos lleva, en el caso de la Constitución de Nicaragua, está asignada en el preámbulo, donde establece que Roberto Clemente es un héroe de la solidaridad a nivel mundial. Y ellos lo establecen así explícitamente en el marco, en el texto de la Constitución de Nicaragua. Volviendo a las neuronas espejo, son las que nos permiten también que si no tuviéramos las neuronas espejo, y no nos permitirían a veces disfrutar de una buena película. O sea, ¿por qué cuando vemos que a veces a los que nos gusta el boxeo, cuando le pegan al otro, uno siente? Y se ha demostrado que cuando se han hecho, en las investigaciones que se han hecho posteriormente, se activan en el cerebro las mismas áreas que se activan en la persona que está recibiendo el golpe o el que está tirando. Ojo,
esto también nos lleva a otro punto. Nos lleva, por ejemplo, que si no estamos identificados, esto también se aprende. El aspecto cultural, el aspecto de los valores que se transmiten en la familia, también nos da que si, por ejemplo, yo no conozco nada de ballet y veo una persona llevando a cabo un movimiento de ballet, no se me activan en mí las neuronas espejo porque no tengo una identificación con ellos. ¿A qué nos lleva? Esto nos lleva a que en la medida que nosotros nos hemos ido formando, desarrollando con una serie de valores, de principios en la familia, nos van haciendo más sensibles y con una mayor identificación al tema de lo que le pasa a otras personas. Por ejemplo, que hemos ido en el proceso de investigación de este trabajo, que ha tomado su propia dinámica, como decía García Márquez, cuando a veces uno empieza a escribir, a veces los actores adquieran vida propia y ellos te imponen qué hay que escribir. Exacto. En este caso nos pasó a nosotros, empezamos con un tema de recoger el testimonio de la experiencia, del impacto que los marcó, qué significó para ellos en su vida, pero de repente incorporando las neuronas espejo y yendo más allá, digo, ojo, aquí hay otros elementos que hay que indagar, no meramente lo que le pasó a ellos, sino cómo ellos tenían ese sustrato biológico para ver esa experiencia y cómo lo impactó a ellos. Eso. Vemos que en ese proceso ha sido interesante porque nos ha permitido identificar, por ejemplo, una pregunta en el proceso de investigación, de este trabajo que ya lleva ya 8 años, ya parece una tesis doctoral. Cuando le preguntamos qué elemento en su vida de niño los llevó a identificarse con la justicia social. Entonces, hay compañeros que me han planteado, uno de ellos planteó para que un elemento que lo llevó fue cuando él asistía a la iglesia. Era de una denominación en Puerto Rico, tenía un amiguito que era negro, que eso es una construcción social, pero a él lo saludaban y el negro no. Y entonces él empieza a trabajar, se empieza a ver, a preguntarse y a cuestionarse por qué no. Y de ahí empieza a transitar a otras condiciones que lo llevan a ser solidario. El caso de Roberto Clemente, como bien Carlos lo ha planteado, con la invitación de, joder, Carlos, ayúdame invitó a Puerto Rico a Martin Luther King, Sí, exacto. precisamente a Puerto Rico, con una identificación que tenían ambos por la lucha de los Claro, derechos humanos y en contra de la discriminación. Entonces, las exacto. neuronas espejo nos permiten inclusive hacer esas lecturas, esa lectura de comportamientos y nos permiten explicar hasta cierto punto, en el mismo desarrollo de la ciencia que tenemos en este momento, pues saber por qué pasa esto. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, vemos, por ejemplo, en el caso de los niños o un psicópata, no tiene esa identificación de emociones y puede llevar a cabo una acción delictiva sin ningún remordimiento, porque sus neuronas espejo, posiblemente algo tenga aquí, no se han activado, pero eso no lo exime de una responsabilidad, porque aquí estamos discutiendo el tema de las neuronas espejo que te condicionan, pero entonces entramos con el tema del libre albedrío. ¿Qué pasa Exacto. con el libre albedrío? Lo que pasa es que el libre albedrío lo hemos dejado muy a la libre y Ujú. prácticamente está muy reducido a la mínima expresión. Claro. Lo pasa también con los niños con el tema del autismo. Es decir, no Ujú. saben leer emociones porque por ello se recomienda desde niño a la mayor temprana edad que se pueda detectar, hacerle trabajos para que sepan identificar emociones. Sí, las neuronas espejo también nos llevan al tema del cerebro de la parte límbica, con la teoría de los tres cerebros, Ujú. el reptiliano, el límbico, el neocórtex, que es el que nos hace más ser humano, nos lleva a esa identificación del punto de vista emocional, pero también nos lleva al tema del neocórtex, que nos lleva al tema racional de explicar por qué, y nos identificamos. Una cosa que yo me emocione Ujú. cuando los brigadistas veían videos sobre la situación de Nicaragua, una madre cargando un niño en sus brazos herido por una metralla, una madre pidiendo ayuda a gritos porque ve a su hijo muerto allí. Entonces tú tienes a identificarte con ellos y eso te lleva a ir asumiendo una serie de posturas. Como Claro. bien Carlos también menciona en el trabajo que estamos haciendo en conjunto, esos marcadores históricos que Ah, también sí. nos Claro. marcaron, eventos Claro. históricos en Puerto Rico de esa década que fue muy políticamente muy Claro. activa y lo vemos también a través del Ujú. análisis que se hace de los medios de comunicación, cómo eventos te llevaron a ti a dar un salto cualitativo en términos de tu expresión de solidaridad. Definitivamente.
haciendo un ejercicio en Mm. Nicaragua, yo antes a veces uno tiende a hacer una prueba en el terreno. Yo le preguntaba aquí a algunos compañeros en Nicaragua cómo asumieron la lucha en contra de la dictadura, en contra de la Guardia Nacional. Dos casos sencillos. Uno me cuenta a mí que llegó a tener un lugar destacado en este proceso social que se dio del 80-90, que fue porque un guardia nacional le mató a una perra que él tenía que quería mucho. De ahí en adelante desarrolló un odio contra la guardia y eso lo transita a una posición política. El otro me cuenta que una vez estaba mirando una detención por parte de la Guardia Nacional de Nicaragua a unos jóvenes que estaban protestando y lo miraron a él y lo agarraron a él sin tener nada que ver y le dieron una buena pela. Y de ahí en adelante él trastocó, transmutó a una posición más de justicia social que lo llevó a ser solidario. Pues mira, es un poco también el caso de las neuronas espejo. Carlos, tú si tienes algo más que Sí, ampliar. sí, yo quisiera decir, ¿verdad? En el caso de, esto no es nuevo, Ujú. cuando tú tienes lo que es el darwinismo, ¿verdad? Darwin y la teoría de la evolución, pues los que trabajan la parte social descubrieron algo esencial que fue el darwinismo social. Entonces trataron de Ajá. aplicar lo que él decía en términos del desarrollo de las especies, trasladarlo, ¿verdad? De las especies, de los animales, trasladarlo y de la humanidad misma, trasladarlo al mundo social. ¿Qué sucede? Como respuesta a ese texto, sale un texto que muy poca gente conoce y se titula El apoyo mutuo. El apoyo mutuo de Pedro Kropotkin destruye ese argumento. Dice, no, eso no es correcto, eso no es correcto. Las especies se ayudaban incluso, ¿verdad? Y lo que establecían en unos territorios. Pero llevarlo esto al plano social, donde unos individuos nacen pobres, y es porque tú eres un, ¿verdad? Un loser, que no tienes capacidad para hacer las cosas y que por más que se te dé enseñanza no puedes hacerlo porque such is life, diría aquel genio, ¿verdad? Que hablaba de la transformación de la base Rupert Road y llega Rogelio Figueroa y dice, Rogelio Figueroa, ¿verdad? Pues también era afrodescendiente. Nosotros queremos hacer unos cambios aquí. ¿Cómo? ¿Qué cambio de qué? No, tenemos unas cooperativas que, no, hombre, no, aquí no van cooperativas. Aquí ustedes lo que pueden hacer, ustedes los pobres, pues lo que pueden hacer es venderle bacalaíto, ¿verdad? A los que lleguen, a los ricos que lleguen, las muchachas pues le planchan la ropa a los ricos. No hay tal cosa como que tú te condicionas a ser pobre, a que tú sigas unas normas establecidas por un sistema opresor, ¿verdad? Que está destinado precisamente para que unos pocos, sí, para que unos pocos puedan, ¿verdad? Tener por encima de los demás. Eso es así de simple. Entonces, cuando lo llevamos al caso de las neuronas espejo como tal, perdón, al caso de lo que es la gracia, de lo que es de lo que es el mundo, ¿verdad? De la historia, pues vamos a ver ahí que todo esto está atravesado, esto no se da de manera fortuita. Esto está atravesado por lo que llama Pedro, ¿verdad? Por unos marcadores de contexto. Toda la fenomenología que estudia, ¿verdad? La psicología, hay un señor que se llama Oliver Sacks. Oliver Sacks es un individuo que hicieron una película sobre la teoría de Oliver Sacks, ¿verdad? The Man Who Mistook His Wife for a Hat, el hombre que confundió a la mujer con un sombrero. Ese es un texto extraordinario y hacen una película que se llama, la película se titula Awakening, que sale Robert De Niro, es el personaje principal, es el paciente, y Robin Williams es el psiquiatra que va a investigar unas personas que están en estado de piedra y por qué pasa esto, ¿verdad? Hay una escena en la película extraordinaria donde Robert De Niro llama a Robin Williams a las 5 de la mañana le dice, ya yo sé cuál es el problema de la humanidad, que la humanidad no tiene sensibilidad, no tiene afecto. Esa película es extraordinaria, señores. Debe ver esa película que es sobre la vida de Oliver Sacks, ¿verdad? De este gran investigador psiquiatra. ¿Qué sucede? Él y otros, ¿verdad? Otros individuos más, hablan de lo que son los marcadores de contexto. Y en esos marcadores de contexto, cuando tú analizas, en el caso de Puerto Rico, toda esta generación estuvo atravesada por el Cerro Maravilla, la huelga del 81, el asesinato, ¿verdad? De Antonia, ¿verdad? De Antonia, el Villa Sin Miedo. Entonces, cada uno de esos marcadores de contexto los van a llevar a que como no se puede lograr
un tipo de soberanía socialista, que era lo que aspiraban la mayoría de los compañeros, pues van a utilizar todos esos mecanismos, ¿verdad? Toda esa conciencia que tienen sobre lo que está pasando y se van a Nicaragua. Se van a experimentar en un laboratorio. Dice, no, 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 nosotros tenemos que ir ahí. ¿Qué sucede? Una cosa es el condicionamiento que ellos tienen, ¿verdad? Y la ilusión de hacer cambios, etcétera, solidarios. Y otra cosa es cuando llegan allí. Cuando llegan allí, señores, ahí no hay ¿verdad? Las mejores facilidades. Tenían que bañarse en unas bañeras improvisadas, ¿verdad? A la intemperie, hombres y mujeres. Y claro, en una sociedad como la nuestra, pues una cosa muy difícil para una mujer, ¿verdad? Estar bañándose delante de hombres, etcétera. La comida, una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas pasan, la gente piensa que esto son tonterías. No, señores, estamos hablando de cosas muy fuertes, la experiencia que ellos tuvieron. Amén de que hubo compañeros que le tocó vivir, ¿verdad? Experiencias muy difíciles en sitios muy apartados y tuvieron que asumir las armas. Tuvieron que tomar las armas porque no les quedaba más remedio, ¿verdad? En el caso de este compañero que tenemos aquí al lado, pues vamos a llamarle, sus neuronas espejos lo llevaron incluso, ¿verdad? A ser parte de movimientos de defensa a la revolución sandinista. ¿Qué sucede? En ese trayecto, ¿verdad? Pues los que van allí se dimensionan totalmente. El que va allí y el que regresa es otra persona totalmente distinta, ¿verdad? Es una experiencia única. Pero lo que viven le da el sostén para decir, caramba, nosotros podemos hacer algo, ¿verdad? Por esta sociedad. Entonces, esta gente estaban totalmente ilusionada. Uno de los compañeros me cuenta que rebajó 1 libra por día. Estuvo un mes y dice, perdí 30 libras porque no se podía comer lo que, lo que comíamos en Puerto Rico, etcétera, ¿verdad? Y entonces las grandes contradicciones es que hubo gente que los rechazaba, que tampoco los quería, ¿verdad? Y que viene este extranjero aquí a imponernos normas, etcétera, ¿verdad? Que no imponía ninguna norma, pero ellos lo veían como una agresión a su espacio, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos elementos, ¿verdad? De ese contexto histórico, pues va a llevar a estos compañeros, ¿verdad? A asumir un rol cada vez mucho más activo. Y entonces aquí le dejo a Pedro, ¿verdad? Para que hable un poco de su experiencia ya más formal. Bueno, eso es un tema ya. Bien, en mi caso, yo vengo a Pedro, Nicaragua. Pedro, Pedro, Dime, disculpe, Carlos, ¿tú Sí, podrías sí, prender tu cámara, podrías? pues mira, Pedro. estoy entendiendo, intentando hacerlo, pero no me da. Porque ahorita te vimos, ahorita sí te vimos. Ah, A- sí, al principio. a- Ajá, Mira, a ver. Ahora, vamos a mira a ver. ver. No, se apagó, se apagó. Qué raro, porque la Sí. tengo, silenciar Ah, audio, iniciar video, nada, esas son nada. cosas que pasan, La No, no hay problema, tecnología tranquilo, Pedro, Ay. sigue como estaba, pero al principio se vio que querés que la gente Sí. pudiera apreciar Adelante. va a tener que conformarse con la imagen que salía antes. Por la imagen, por lo vero ahí. Bien, bueno, en mi caso, yo vengo a Nicaragua, bueno, un poco también yo poniendo algo de antecedente. Yo nací en Nueva York, de padres puertorriqueños. Llego a Puerto Rico y me integro pues a la familia de mi madre en Yauco y allí también encuentro pues unas relaciones familiares muy solidarias. Encuentro un abuelo que tenía una práctica de solidaridad que impresionaba. Alguien llegaba enfermo del vecino y él le regalaba una gallina, qué sé yo, huevos, lo que fuese, y lo ayudaba de una u otra manera. Eso también va marcando que tú vas viendo, te vas construyendo en ese proceso de socialización en la que te vas haciendo ser humano, te vas incorporando a esa sociedad con una serie de valores y principios de esa sociedad del campo nuestra puertorriqueña, que era muy solidaria, se compartía todo eso, había un elemento en común con todos los que hemos entrevistado hasta ahora, coincide con esa familia solidaria de compartir y de ayudarse. Bien, en estando como producto de esa formación, con mi abuelo, bueno, teníamos animales, se criaban en la finca, se sacaba café. Bueno, yo sigo en mi dinámica de la universidad, coincido con unos viejos compañeros, digamos, de izquierda o que tienen unas preocupaciones sociales, con unas recomendaciones muy concretas. Llego a la Universidad de Puerto Rico. Aparte de esto, yo pues también
tenía una disciplina como atleta. Yo también tuve en el campo de traviesa de la UPR de Ponce, ahí llegué a ser campo de traviesa más valioso de la universidad. También corrí en las competencias de la LAICRE y también entrenaba, pues, llegó un momento, estaba entrenando 6 horas al día, 3 veces al día, haciendo 160 kilómetros a la semana. Lo pongo esto como antecedente porque después eso se va a manifestar después cuando estoy en Nicaragua. Y monitoreábamos el tema, como bien dice Carlos, esos marcadores, Villa Sin Miedo, lo que fue el Cerro Maravilla, la huelga de la UPR de la UPI en el 81, la muerte también de Antonia. Todos estos elementos te van marcando y vas viendo también, en el caso de Nicaragua, que hay como un referente por allá de un país que está luchando por la independencia, por la soberanía, contra una dictadura, y tú estás viviendo también ciertas limitaciones. En ese caso se presenta una oportunidad para venir a estudiar a Nicaragua, eh, con el Tilburg de Holanda, hacer un posgrado en desarrollo agropecuario y vengo a Nicaragua. Y cuando vengo a Nicaragua también ya me incorporo también con los compañeros de la brigada Roberto Clemente que empiezan a venir a Nicaragua y uno empieza también a darle apoyo y interactuar con ellos, porque también en la misma práctica nuestra nos llevaba que como parte del curso de posgrado tú tienes que llevar a cabo una práctica en trabajo comunitario, haciendo estudios socioeconómicos. Ahí hicimos unos libros que se presentaron. Inclusive, una vez yo le comentaba a Carlos, bromeando, que hicimos 2 libros, que participé en 2 libros, pero que no aparece mi nombre porque lo hacíamos de manera colectiva, porque la preocupación era que tuviese sentido social, no tanto en función de que mi nombre apareciese. Entonces eso te da una imagen también de esa colectividad, de ser anónimo, es un proyecto social, que no es que destaque el individuo, sino lo colectivo, y que sea lo importante que tú haces que tenga un resultado. Eso me llevó en ese proceso también a un involucramiento en el tema de lo que uno entendía que había que hacerse, estudiar, ser consecuente, además porque tenías toda la carga como puertorriqueño y también tú te debes a Puerto Rico, y esa identificación construida. Pues fui transitando también a asumir unas responsabilidades, tanto en el área de investigación, ¿verdad? Pero también en el área también de la defensa de un proyecto. En ese caso, como proyecto, me llevó, como dijo Carlos, pues, a asumir un compromiso que tú dirías, bueno, eh, casi exponer tu vida. Y yo siempre dije, yo no vi la guerra como al ser humano matando al ser humano, sino por el amor a la humanidad, que es un poquito complicado. Las guerras son el fracaso del ser humano. Y después pues fui transitando también hacia el trabajo comunitario, a, a construir de manera colectiva y participativa propuestas de crear mejores condiciones de vida en distintos espacios y también participar, pues, a otros niveles, como fue, por ejemplo, haber participado en la elaboración del documento que se presentó en la Conferencia Mundial de Reforma Agraria en Uruguay de las Naciones Unidas, o también parte del trabajo que se hizo para levantar los daños para presentarse en la Corte de Justicia Internacional en La Haya, que fue una demanda que se le ganó a Estados Unidos, que implicó el que tenía que pagar 17.000 millones de dólares, que eso se le condonó por un gobierno después de los 90, que este no es el caso ahora. Pues de ahí seguí trabajando en el tema comunitario, entré a entender desde el punto de vista rural y, y en un momento determinado, para entender el mundo rural, entendí que me faltaban conocimientos para poder entender más, aun cuando yo creía que conocía cosas, pero del mundo rural puertorriqueño, y el de acá era un poco distinto. Eso me llevó también a hacer una licenciatura en agronomía y extensión rural para poder entender ese mundo campesino. Y después luego también trabajando siempre como docente, y después que terminé trabajando casi 20 años para la Unión Europea en términos de ayuda humanitaria y atención a desastres para América Latina y el Caribe, desgraciadamente excepto para Puerto Rico, que esos son de los dramas también que te encuentras por nuestra misma situación, y del punto de vista geopolítico, en la oficina nuestra no atendía a Puerto Rico, sin embargo atendía a Cuba y Haití. Eso fue un poco también, a grosso modo,
y estoy abierto a preguntas y a curiosidades sobre el tema de cómo un puertorriqueño llega por acá, se incorpora y te integras, porque también yo le he dicho a Carlos, y muchas veces lo hemos conversado, que yo veía en Nicaragua el pasado de Puerto Rico en el presente. Entonces es un poco ese cuento que me hacían de Puerto Rico, de las zonas, tú lo veías acá a todo color y en En unas vivo. condiciones en vivo. Y Ujú. eso también te marcaba y te llevaba como un mayor compromiso, ¿no? Porque también yo soy un privilegiado. Somos un privilegiado porque accedimos a un conocimiento y en la medida que tenemos un conocimiento, realmente uno se siente comprometido a ponerlo al servicio de la gente para la cual uno se debe, ¿no? Porque a veces uno conoce y en ese mismo conocimiento te va sensibilizando, ahí entran las neuronas espejo que nos van haciendo con cada vez mayor sensibilidad humana y me llevaron a asumir el tema de la guerra, Ujú. algo que no me ufano, que también yo considero que en una guerra podremos ufanarnos y yo asumí cargos de responsabilidad en esa guerra, para no dejarlo claro. Pero yo considero que si nos ufanamos de cuántos enemigos matamos o liquidamos, o todas las palabras finas que utilicemos para enmascarar el asesinato del otro ser humano, podemos presentarlo como un triunfo, mas sin embargo es una derrota, porque esos hombres, esos seres humanos con los que nos enfrentamos a tiro, sin ninguna mediación de palabras por el medio, tenían madre, tenían hijos, tenían proyectos, y se murieron sin que nosotros le pudiéramos presentar o convencerlos de que otro proyecto era posible. Por lo tanto, más que una victoria es una derrota. No sé, Juan. Tú, Carlos. Sí, no, no, el caso de Pedro, ¿verdad? Es excepcional, pero cuando nosotros tenemos un capítulo en el libro donde hacemos una historia de todos los grandes hombres que hicieron exactamente lo mismo, que fueron a luchas, ¿verdad? Que se entregaron por otros países. El caso de Fermín Tangui, que es un poco, ¿verdad? Desconocido en el país. Ajá, Este señor es un puertorriqueño que descubre una manera de salvar al Perú de una crisis que tenía con el algodón. Y él hizo una serie de investigaciones. Acabo de hablar con el bisnieto. Entonces él me pidió la fe de bautismo. Mira, consígueme algo, ¿verdad? Estamos trabajando en el archivo para conseguirlo. El único civil en el Perú que tiene una estatua se llama Fermín Tan. ajá. El único. Y la estatua no está soltando semillas porque cuando el presidente del Perú pues, lo van a felicitar, ¿verdad? Por lo que hizo. Dice, vamos a darle el 10% de la ganancia por los próximos, hasta que usted muera. Dice, ¿cómo? ¿Qué? O sea, usted me está faltando el respeto. No, 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 no. Yo no vine a hacer eso aquí por dinero. Eso yo, pues por eso fue que yo le di a la semilla a la gente. No, 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 no. Se levantó y se fue. Y no aceptó el dinero. No, no, no aceptó la recompensa que le estaba dando el país, ¿verdad? Por lo que él había hecho. Valdoriotti de Castro, antes que Hostos, ¿verdad? Que se lleva todo ¿verdad? La gloria de las cosas que hizo en la República Dominicana. Valdoriotti se va a refugiar en Asua. Es una región que está como a hora y media de la capital. Y allí creó la escuela marítima, creó institutos. Bueno, el mayor instituto de educación de Asua se llama Román Valdoriotti de Castro, a ese nivel. O sea, entonces, Hostos, el mismo Betance, ¿verdad? En el caso de Haití, tenemos un sinnúmero de seres humanos extraordinarios. Hay una anécdota que surgió, ¿verdad? Como parte de la investigación, y es que este único individuo participa, un puertorriqueño, soldado, participa ¿verdad? En la invasión de Nicaragua con los Marines y se va a la casa de Sandino. Y él toma todos los documentos de Sandino, señor, y se los lleva y se los trae para Puerto Rico. Cuando triunfa la revolución, estamos hablando de un soldado que obviamente debe tener una perspectiva norteamericana. Y ese soldado le dice a uno de los miembros del PCP, aquí yo tengo todos estos documentos, yo espero que le den este documento donde, ¿verdad? Ahora que triunfó esta revolución a favor de Sandino, le den estos documentos y cuando llegan a Nicaragua los documentos efectivamente eran originarios. Ahí están las neuronas espejo en su máxima expresión. Por encima de todo el condicionamiento que este hombre recibió en el ejército, por encima de eso está la solidaridad con el pueblo latinoamericano, en especial, ¿verdad? Con el sufrimiento. Hasta cierto punto se pudo hasta sentir culpable, ¿verdad? De lo que había hecho. Pero él, ahí están las neuronas espejo
más que clara. Entonces me parece, ¿verdad? Como ya hemos hablado bastante, si alguien tiene alguna pregunta, etcétera, llevamos casi una hora conversando aquí. En confianza nos pueden preguntar, ahí está Pedro para responderles rápido. No, en Bien, confianza pueden preguntar. abierto a Sí, claro, preguntas. seguro. Mira, no tengo preguntas. Carlos, ¿tú tienes alguna pregunta por ahí? Carlos Rivera. Sí, fíjate, no, y siempre le damos le damos la prioridad al público. Sí. Pero, Pedro, ¿qué te motivó? ¿Por qué te nos motiva Nicaragua? Cuando había en Centroamérica y quizás en Latinoamérica otras geografías que quizás tendrían una necesidad similar y ¿cómo se dice? Una percepción similar también en lo que supuestamente le llamamos el primer mundo. ¿Por Ajá, qué ajá. Nicaragua en particular? Bien, aquí hay algo que hay que ver. Bueno, también por el mismo conocimiento, porque de los años 77, 78, eh, había pues acercamiento y seguimiento de estos procesos en Centroamérica. Y Nicaragua llevaba desde en el 1974 que se da el golpe en diciembre, que se toma la casa de Chema Castillo por parte de un comando que estaba en la cárcel La Modelo, entre ellos el actual presidente de Nicaragua. Después, en el 78, se da la toma del Palacio, donde está el comandante Cedro, está la comandante Dora María Telles, está también Hugo Torres, que tuve la oportunidad de conocerlos a estos dos, al primero no. Y también porque en términos de la eficiencia, yo creo que a veces nosotros, eh, donde implementamos nuestros esfuerzos, no de ser más eficaz. Yo establezco una clara diferencia entre eficacia y eficiencia. En cuanto a la eficiencia, bueno, como somos más productivos en lo que hacemos. Pero también se incorporó otro ingrediente que estamos en la huelga de la UPR, se da todo el proceso y en eso viene la oferta de, pues, la posibilidad de estudiar en Nicaragua, en Centroamérica, en esta formación de cuadros centroamericanos y Puerto Rico tenía un cupo, una sola persona, a partir de unos compañeros que tenían una generación también con Nicaragua, me proponen. Y yo realmente, pues, lo acepté rápido, porque entendía también que era una oportunidad, también había la curiosidad, porque también veíamos que en el 79, y en esa parte yo me considero afortunado, que fue llegar a, a Nicaragua y participar y tocar con las manos la construcción de un Estado. O sea, a nosotros nos tocaba, por ejemplo, mañana teníamos una discusión de reforma agraria, inclusive cuando se hizo la segunda ley de reforma agraria, y en la noche leer, porque mañana ibas a discutir, y no había marco de referencia a cómo hacerlo. Y tenías que aprender, y era una dinámica, una vorágine. Tú leyendo en las discusiones, en ese centro de investigación pasó la Marta Harnecker, pasó Ernesto Mandel, pasaron otros historiadores, los hermanos Bartra, campesinistas, Valpi Fitzgerald, economista inglés reconocido, y todas eran discusiones, inclusive interesantes, que eran horizontales. Nadie se imponía por el tema de un cargo, sino en función de los argumentos que tú presentases. Participar en eso, pues también, bueno, eso lo vine a saber después que estaba dentro de Nicaragua, pero había esa curiosidad y también porque yo sentía que no solo existe el norte, existe también el sur, y en este caso Centroamérica. Y también tenía la referencia de Roberto Clemente. Yo de joven recuerdo cuando muere Roberto Clemente. Entonces ahí identifica como esos elementos motivadores que son los que me van acercando y acepto. Yo bien pude haber dicho, no me voy, me quedo en Puerto Rico. Pero sí, decidí irme y asumir las condiciones que fue, como yo le digo a Carlos en broma, fue como tirarme de un avión sin paracaídas. Exacto. Cuando yo llego a Nicaragua, como anécdota, yo traigo en mi bolsillo un nombre, Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria.
y 2 números de teléfono, nada más. No había un plan C. Yo llego a Managua y menos mal que el administrador del centro de investigación me está esperando. Y un rotulito, Pedro Acevedo. Pero si no está allí, era también ese marco de la improvisación, de lo que hay que construir a veces sin tú tener el tiempo de prepararte, como fue en Sí, mi caso, el haber participado en una guerra. Yo no fui a una academia nunca militar y yo no me considero militar, valga la redundancia, pero sí tuve que asumir en un momento por necesidad y por conciencia y por una identificación con ese pueblo que también me parecía ese Puerto Rico en el pasado. Era mi Puerto Rico de caballo, el Puerto Rico me crié en Yauco en el río, de ir a pescar al lago de Luquetti, y me sentía como en casa. Y ellos tampoco no me vieron a mí como un ente extraño. Exacto. En ningún momento me sentí rechazado. Al contrario, a veces me sentía mal, porque a veces en algunas comunidades iba y el dueño de la casa me daba su cama, que no era cama, joder, era una tijera, que era una cosa con como saco para dormir, y él me ofrecía porque me ofrecía lo que tenía, no lo que le sobraba. Y en esa dinámica tú vas vivenciando ese día y ese romanticismo que también que nos acompañaba. Y ahora uno cuando está en otras edades empieza a ser más cauteloso. Exacto. Y pues lo aceptaste y aceptaste ese reto. Yo realmente, en el momento que yo vengo para Puerto Rico, yo era miembro de la junta directiva de la cooperativa de vivienda de Rolling Hill. Estaba trabajando en otros temas. Sin embargo, y me salté hacia Nicaragua, de lo cual no me arrepiento también porque me marcó la vida, pero también pude vivenciar otras formas de hacer las cosas a como se hacían en Puerto Rico. Exacto. Entonces esto también te da, además tuve la oportunidad de formarme académicamente, pues también desde la licenciatura, desde la maestría, desde lo otro, además de construir también, hasta de diseñar maestrías para otros compañeros y dar clase en esa experiencia. Y eso fue en el fondo también lo que explica mi decisión de venir a Nicaragua y de sentirme identificado con este pueblo, porque también entiendo que estos pueblos también tienen derecho a vivir y a tener una ética en su comportamiento que nos lleva a nosotros también a ser consecuentes y porque Puerto Rico también ha sido un ente de referente. Una anécdota, una vez yo estaba dando un curso sobre desarrollo comunitario y se hizo la siguiente pregunta: identifique y póngale nombre a una serie de valores. Entre ellos, mencionamos como valores, pues podemos discutirlo, establecimos el término solidaridad y eran 25 jóvenes. De los 25 jóvenes, 24 jóvenes identificaron a Roberto Clemente como un ejemplo de solidaridad. Uno lo puso en segundo lugar, pero sin embargo ellos no pasaban de 30 años, con lo cual no vieron a Roberto Clemente jugando, ni lo vieron interactuando. vaya. ¿Cómo eso transita en esta sociedad? En el caso de Nicaragua, que todos los días de diciembre sacan artículos sobre Roberto Clemente, sobre el ejemplo, que hay estadios Roberto Clemente, que hay centros de salud Roberto Clemente, que hay asentamientos humanos o urbanizaciones, como le decimos en Puerto Rico, de nombre Roberto Clemente, y cuando tú mencionas Roberto Clemente, la gente, hay como una veneración para Roberto. Es más, en el centro de Managua hay un campo de béisbol de las pequeñas ligas que tiene un mástil donde está la bandera de Puerto Rico. O sea, tú dices, bueno, a ver acá, la bandera se iza en distintos, todo un ritual para hacerlo, pero Nicaragua lo ha asumido como propio. Entonces, todos esos elementos convergen para uno sentirse obligado también a ser solidario y a vivir, experimentar pues con ellos los mismos sufrimientos, pero siempre uno pensando en Puerto Rico. Hoy yo digo, para mí, por ejemplo, volviendo a la Brigada Roberto Clemente, ejemplifican, ¿verdad? Cómo, cómo ese sustrato neurológico, ¿no? Puede traducirse en un acto político y solidario específico, ¿no? Exacto. Ahora, hay que hacer que esta perspectiva integradora, que ha sido fácil, porque también es cómo la armamos, porque no teníamos referencia.
evita reduccionismo, evita reducirlo meramente a que es lo biológico, lo social, sino lo que nos permite recordar que la solidaridad es un fenómeno multidimensional, Exacto. donde la neurología, la historia, la ética convergen como fueron formados esos muchachos que vinieron a Nicaragua en su misma familia. Así, y viendo que ayudar al otro es no solo un imperativo moral, sino también una expresión profundamente arraigada en nuestra naturaleza biológica. Ahí termino. Carlos, tú sigues. Sí, es una pregunta Te- de Michael González. sí, Michael, dale. Sí. Sí, saludos, saludos, estimados compañeros. Más. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Pedro y también entrevistarle por medio de historia de vida. Y, y hay en las conversaciones que hemos tenido, ¿verdad? Hay unas escenas, unos momentos, unas experiencias por las que Pedro ha pasado que entrarían en la categoría de lo sublime de Immanuel Kant, de esos momentos, ¿verdad? Donde la belleza, la nobleza de los seres humanos también se encuentran con el error y con la violencia de los seres humanos. En particular me llamaron la atención dos eh, eventos o incidentes en la trayectoria de Pedro como internacionalista, de Pedro como un agente de solidaridad en ese proceso de defensa del pueblo nicaragüense. Uno de ellos es cuando te toca a ti preparar, embalsamar el cadáver de un líder de una comunidad, no sé si recuerdo bien, de una cooperativa. Presidente de una cooperativa. Y el otro es tu encuentro en combate con el temible contra la ardilla. No sé si puedes hablarnos de esos dos asuntos, ¿verdad? Que también reflejan esas nociones de Maus, ¿verdad? De la capacidad de donar no solamente la vida, sino también pasar por la ansiedad, pasar por el coraje y a la misma vez inspirar a otros, ¿no? Y estimular la esperanza. Muchas gracias. Sí, bueno, bien, Michael, gracias. Mira, del tema de ese encuentro se da después de la invasión a Grenada. Nicaragua entra en un estado de alerta general y pues nos tocó, yo desde la escuela, ya a 2 semanas de graduarme, ya con todos los requisitos alcanzados, me veo en la necesidad de, o lo entendí yo así, que yo era un privilegiado, en la escuela teníamos comida, teníamos vehículos a disposición, tenía todos los libros que necesitábamos, no nos faltaba prácticamente nada para no llevar a cabo nuestro trabajo, porque ese era el compromiso que había, pero también veía que también era necesario asumir, elevar el nivel de la parada de compromiso. Una vez que se termina ese primer situación que se dio con lo de invasión a Grenada, que no se materializó en Nicaragua, se da otro llamado a la movilización y yo me incorporo. Y me incorporo y asumo, en ese caso, nos desplazamos hacia el norte de Nicaragua, la frontera con Nicaragua, donde se estaban dando una serie de combates, la presencia de la contrarrevolución, asesinatos, y llegamos a un pueblito de Huamblán. Huamblán es un pueblito que queda como a 10 kilómetros del río Coco, que es fronterizo con Honduras. Estando allí, pues había otro puertorriqueño que era médico. Yo empecé en premédica, hice casi 2 años, y después me pasé a sociales porque entendía que iba más en mi línea y más en el área de investigación. Nos llaman, el médico, el otro sabía que yo medio sabía alguito, y me dice, nos llama el jefe de político del batallón y dice, hay que preparar el cadáver de un presidente de la cooperativa que habían asesinado, la Contra, y recuerdo, número no se me olvida, tenía 23 perforaciones entre tiros de AK, PAL, porque además se determina en función del tipo de tiro que entra. Y nos presentan el cadáver que los mismos campesinos lo habían bajado al pueblito. El pueblito, si decimos pueblo, no pensemos en la imagen de Puerto Rico, pensemos en una calle
cuando está seca, polvorienta, con unas 30, 40 casitas en medio de la selva, al lado de un río, y nos dan la orden de que tenemos que prepararlo. ¿Ya? Entonces, a la hora de prepararlo, el ejército no es un sindicato. Y me tocó, y yo pregunto, pregunto, ¿y formaldehído? No hay formaldehído. Hay que prepararlo con lo que tengamos. Y en eso realmente con el otro compañero puertorriqueño, pues, a manos a la obra, bueno, pusimos al compañero en una, recuerdo vívidamente, lo pusimos en una puerta y eso pasó a ser la morgue, ¿eh? Lo pusimos en un lugar, unos taburetes, con toda la seriedad del caso. Para mí, si bien es cierto en Ponce habíamos ido a la morgue, pero en este caso era más real porque era la muerte, era la guerra y algo que te podía pasar a ti, morirte. Pues lo empezamos a preparar el cadáver. Entonces, bueno, empezamos las heridas porque también le dieron con una bayoneta, las heridas que podían ser vistas porque lo iban a presentar en público, se las cosimos como si fuera una operación real, o sea, con las agujas y todo. Y como no había formaldehído, fuimos y buscamos ceniza por el vecindario, por las casas que estaban ahí al lado y nos dieron ceniza de fogón y con eso se las pusimos en una cantidad donde podían salir los fluidos del cuerpo en el proceso que tú te vas descomponiendo para que lo absorbieran y pudiera durar hasta el otro día, ya que él tenía como 5 o 6 horas de muerto. Y en eso también apareció una camisa, apareció un pantalón y la camisa, recuerdo que apareció una camisa de manga larga. La camisa de manga larga, por ejemplo, los campesinos en la montaña la utilizan en los días festivos o los días de trascendencia. El resto del día está en camisa de manga corta trabajando en el campo. Nada, y a la par que estaban preparando, siempre recuerdo, había rum rum de un serrucho, de unas tablas, estaban haciendo la caja para el compañero. Bueno, lo preparamos y la mañana pues lo presentamos en plaza pública con toda la formación del ejército que estaba, de la unidad militar que estaba, con población civil y se hizo el honor, pues se hizo guardia de honor y se hizo un speech, la presentación del político del batallón y el político del pueblito y ahí lo enterramos. Dos cosas me marcaron de ese evento. A los 2 días tuvimos 2 muertos nuestros, un incidente pues, pero lo más que me marcó fue el olor a sangre humana que me salvó la vida después que me perdí en la montaña en un momento determinado, que es una zona que yo no conocía. En el caso de la ardilla, es un caso, uno quiere a veces, es como cómo manejas tu miedo, cómo manejas el valor más que el miedo controlado estando un 11 de enero, que es emblemático para los puertorriqueños, para los que más o menos seguimos el aspecto histórico. Me acuerdo que el día 10, como a las 9 de la noche, llega un enviado y pregunta por el jefe pelotón, que me tocó en ese momento, era yo, que me disponga de una escuadra que se va a llevar a cabo una acción especial, una operación en términos militares se llama golpe de mano y empezamos a caminar en la noche, en una oscuridad y bajo un aguacero y tampoco ni conocía, era la primera vez en mi vida que estaba en esa zona. Llegamos al punto, avanzamos sobre el margen del río hasta llegar al punto donde se va a hacer el operativo y allí es una preocupación por el mando de que en mi caso como puertorriqueño fuéramos a crear un problema internacional. Se me orienta de que haga una emboscada, como una forma pensando que por ahí no iba a pasar nadie, no había nadie, y procedí a establecer la emboscada, y en el momento que está la emboscada, aparece la contrarrevolución por ese punto. Ellos me preguntan, porque me ven a mí, yo los veo a ellos, con el primero que viene en la punta, y ¿quiénes son ustedes? Y yo le digo, pues somos los mismos, porque una forma de ganar esa fracción de tiempo necesaria para tú poder reaccionar. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Y se inicia el disparo, se inicia la emboscada, rompe fuego y para el fuego. Y entonces yo pregunto por los míos. La preocupación tuya como jefe es la seguridad de los tuyos, esa es tu responsabilidad y ninguno de los míos, todos sanos. Entonces el que en ese momento era contrarrevolucionario, estaba en la fuerza de la contrarrevolución, me dice, yo estoy herido.
Entonces le digo, mira, nosotros tenemos médicos, te vamos a ayudar, tenemos medicamentos, te vamos a sacar, porque también es un ser humano. En mi caso me generaba esa contradicción porque era un ser humano. Pero me dice, mira, tengo una granada, una F5, que es una granada de fragmentación, que tiene un alcance hasta, los charneles pueden alcanzar hasta los 25 metros en zona plana, pero en la montaña se reduce por efecto de la vegetación. Bueno, esa racionalización la trabajo más ahora. Y yo le digo, bueno, enséñamela. Y entonces me enseña, levanta la mano y no tenía espoleta. O sea, con lo cual, si la soltaba, nos íbamos los dos. Eh, Y eh, yo lo que hago, pues, lo convenzo que no la suelte y me acerco a él. Y al acercarme a él, logro que me la entregue. Y yo tenía una gasa de esas que le ponen en los pañales en Puerto Rico, antes, cuando había pañales de tela, Sí, de algodón. Y con esa tela le meto por el hoyito de donde está el seguro y la logro neutralizar. Y arreglo seguido, lo halo para mi lado, creyendo que sus compañeros podían atacarnos, buscando cómo rescatarlo a él. Y lo llevo a mi posición. Y también ahí, bueno, fue la primera vez que recuperé una AK-47 china y una M16. Y con él pude conversar y explicarle y él me dijo al final ya que tenía un tiro en el hígado y tenía otro baja abajo por la zona del páncreas buscando más arriba de la ingle como unas 3 pulgadas. Y yo por mi conocimiento que tenía sabía que era un tema ya terminal porque el puesto de mando nuestro estaba como a 11 kilómetros y sacarlo hasta allá iba a ser difícil. Y de ese puesto eran 33 kilómetros a pie en la selva para llevarlo al pueblo más cercano. Y lógicamente no había posibilidad. Y eso también me impactó, tener esa experiencia de conversar con él, de tenerlo a mi lado, de preguntarle y al final me dijo, creo que me equivoqué de haberme metido a esta guerra que no tenía sentido para él cuando yo le empecé a explicar que había un proyecto que buscaba cómo mejorar las condiciones de vida, la alfabetización, la educación. Y él me dice a mí, como quien dijo, a mí nadie me explicó eso, me metieron otro cuento que estaban luchando contra el comunismo, contra la gente que eran contra hasta antirreligiosos, pero nada, eso es parte de esa situación de la guerra. No sé si respondí con eso, Michael. Sí, sí, muchas gracias por compartir esas escenas Ahora que te te digo, marcaron. no es fácil poner a la luz esas vivencias porque también te marcaron y exacto, son vivencias también que si no estás claro, si no estás de unos principios, unos valores, nos puede pasar como muchos puertorriqueños que fueron a Vietnam y llegaron con problemas mentales. exacto. En nuestro caso, yo solo tengo, me permiten, tengo acá en un trabajo otro trabajo que se está haciendo sobre mi experiencia. Solo voy a leerle esta parte, dice así, lo que yo digo así de entrada. Afortunados quienes nunca conocieron la guerra. Privilegiados son los que aún habiéndola vivido, como el que escribe estas notas, no guardo de ella la deshumanizada imagen barbárica del hombre matando al hombre, sino la del ser humano que fue a la guerra movido por el amor a los suyos, entregando generosamente hasta la vida como máxima expresión de ese amor por la humanidad. Ahí termina. Carlos, tú. No, 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 emocionante por completo, ¿verdad? Uno es inimaginable una cosa como esta, ¿verdad? Ustedes saben que hubo puertorriqueños que fueron a pelear a favor de Vietnam, señores, que estuvieron en Vietnam apoyando a las Ujú, tropas vietnamitas, punto. No, sí, no las tropas americanas, fueron soldados vietnamitas. Y hay un caso en particular donde uno de ellos muere, ¿verdad? Un bombardeo, este, sí. que muere en una escuela de niños, y muere un puertorriqueño. Así que nuestra historia, ¿verdad? Esto No, es lo fascinante de la historia, el poder y hay, sacar Carlos, todo. también hay una anécdota, Ujú. hay un puertorriqueño que Ajá. nosotros acá en Puerto Rico, para los compañeros que están participando, coordinamos lo que se llama la Casa de Puerto Rico. Hay un compañero, y le digo compañero, con pueblano, que participó en las fuerzas contrarrevolucionarias al mando del comandante Cero
de Wow. Pastora, Sí, él y es él, pastora. de Edén Pastora, y él muere en junio o mayo del 84 en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Wow. Nosotros hemos asumido como un gesto también de identificar dónde están enterrados, dónde están los restos, con la intención de hacérselos llegar a la familia, con la lógica siguiente, que nosotros los puertorriqueños nunca dejamos un hombre nuestro atrás, aunque Exacto. estuviera en el otro lado. Ojo, porque si me hubiese enfrentado en la guerra, tú no estás para discutir aspectos filosóficos. No. Tú resuelves ese tema por la vía que es. Pero sí estamos en la búsqueda y la identificación dónde están los restos con el objetivo de hacérselo llegar a la familia porque merece también recoger los restos de su ser querido y rendirle los honores que merecen. Claro, claro. Porque él creyó, las neuronas espejo funcionaron en el otro lado. Exacto, exacto. Trascendieron la guerra como tal. Pues sí, alguna otra pregunta, no sé, los compañeros acá, que están en la conferencia. Carlos Rivera Vélez. No, yo no tengo más ninguna pregunta. Yo despido, cuando vaya a despedir, despido, y quiero decir un par de cositas, pero desde el Ujú. punto de vista de preguntas estoy muy bien. Ok. Sí, sí, me ha parecido, ¿verdad? Una bien interesante conversación y la información que se ha presentado. Estuve compartiendo algunos enlaces sobre las neuronas. ¿Cuál es el nombre, Hernández? Neuronas Espejo. espejo. Sí, seguimos, que te Sí, cayó. sobre las neuronas espejo estuve Ah, ok. compartiendo algunos enlaces para Sí. las personas que Ah, pues desconocen, como me pasó a entonces mí, te que excuso. desconocían este término y Mira, puedan buscar información. Quiero aprovechar antes de dejar al doctor Carlos Rivera Vélez. 512 personas estuvieron presentes ah, en el programa. Les agradezco el que estuviesen aquí con nosotros esta tarde. Unas, creo que 16 personas entraron a Zoom en algún momento. ujú. Nada, Carlos Rivera. Pues, antes de Carlos, Pedro Sí, perdió la luz allá en la electricidad en Nicaragua y por eso dice, me pidió que le excusara, ¿verdad? Que ok. no tiene electricidad. Parece que está Luma por allá también. No, no tengo mucho que añadir en realidad. Yo creo que ha sido siempre que uno habla de historia, en este caso mucho de historia verbal, ¿verdad? Que estuvimos aquí hablando y qué bueno que se va a documentar. No es lo mismo que leer un libro, porque el libro está frente a nosotros y está Exacto, en vivo. Y yo creo que exacto. el mero hecho de poder compartir con Pedro una pincelada sumamente breve de su vivencia, Mm, pues además de que es algo que típicamente no se hace en este tipo de foros, pues nos hace una invitación a que busquemos dónde están esos otros héroes puertorriqueños, en diferentes tipos de dimensiones, claro. ¿entiendes? Y los traigamos y los hagamos nuestros en este tipo de intercambio. Otro día yo comenté, creo que ¿verdad? Cuando estuvimos en la reunión de la ordinaria de la academia la semana pasada, yo estuve escuchando algo similar, pero con un puertorriqueño que luchó en Vietnam, que el programa de Collado Schwartz trajo en La Voz Mm, del Centro hace ya como 2 o 3 meses atrás. sí. Espectacular, Ujú, ujú, espectacular. Y cuando uno lo combina con un poquito, como hizo hoy el doctor Carlos Hernández, con un ujú. poco de ciencia, con un poco de historia, con un poco de contexto histórico de lo que estaba pasando en ese momento en Latinoamérica y sus diferentes matices geopolíticos, pues Ujú. mira, caramba, uno tiene un foro como el que tuvimos hoy. Así que nada, quiero agradecer al doctor Hernández una vez más por Claro que estar aquí sí. con nosotros. Corregí el escudo, como se pueden dar cuenta, ¿verdad? Y le puse un trasfondo de un cielo azul, puro día, son como desde las 12 o la 1 de la tarde. Y nuevamente agradecerle al público que se conectó hoy y agradecerle a Pablo como siempre. Y caramba, yo sé que Carlos le lleva el mensaje a Pedro y a Ujú. Pedro, porque la verdad que fue una charla muy amena y caramba, si hubiese estado 1 o 2 horas más, había material para 1 o 2 horas más. Así que muchísimas gracias Definitivamente. a todos. Y si no me equivoco, tenemos el 17 de noviembre al doctor Sí. Juan Hernández Cruz,
que va a hablar de Emilio Delgado y la Guerra Civil Española. Qué brutal. Va a estar buenísimo también y por ahí no he publicado el calendario hace como mes y medio o dos porque en realidad pues el grupo de académicos está preparando un calendario espectacular para lo que queda de año y para el año que viene, incluyendo un congreso sobre migraciones, entre otras cosas más. Así que buenas noches a todos, gracias una vez más y que Cómo no. disfruten el resto de la semana. Muchas gracias. Buenas Hasta luego. noches. Cómo no, seguro que sí. Bye.